Amigos, muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos con mi gran amigo Raúl Narrea, titiritero peruano, del cual me siento así feliz, orgullosa, emocionada, porque es primera vez que voy a entrevistar a alguien y qué mejor que sea con el gran Raúl Narrea, director del grupo Huagay Títeres. Corrígeme, Raulito, si lo he dicho bien. Sí, está Sí, bien, Guagay Títeres. bienvenido. Ya para cerrar. Raulito, hoy básicamente yo quiero que me cuentes, porque te cuento que esta entrevista es para mis alumnos, a los que le tengo mucho cariño y que yo necesito que ellos se enamoren del títere. Y entonces yo quería hablarte, Raúl, sobre el títere peruano. Cuéntame, ¿cómo se inicia? ¿Cómo? ¿Títere Perú o los títeres de la realidad peruana? Un poco ¿Cuál de sería la historia, pregunta? un poco de historia de los títeres en Perú. Bueno, la historia del Perú, la cosa es que en el Perú no tenemos historia de los títeres, ¿sí? Ha habido esporádicamente en diferentes etapas de nuestra historia pinceladas de títeres, pero nunca dejaron huella, ¿no? O sea, es triste porque ha habido muchos grupos en el pasado, pero ninguno dejó huella, dejó escuela, ¿no? Puede decirse que de ahí partió, ¿no? Como en otros países como Brasil o Argentina o México, donde vienen títeres, pues, de antaño, ¿no? Se hacen obras de títeres de titiriteros del año 70, 80, ¿no? Acá en el Perú simplemente los títeres no tienen historia, ¿no? Normalmente el titiritero peruano lo que hace las obras argentinas, que son clásicas, ¿no? Obras argentinas las vienen de los años 70 y hasta ahora se siguen haciendo en Argentina, y los peruanos tomamos esa historia argentina y realizamos las obras, ¿no? Acá muchos compañeros acá en el Perú, y yo también lo he hecho. Pero además de historia, si hablamos un poco de historia de los títeres, hay que remontarnos a la época pre-inca, cuando estaban, sobre que había una tribu de una cultura pre-inca, que eran los anaracos, que eran, salían, dicen, la noche de cuando habían una ofrenda, una fiesta, salían con sus muñecos, ¿no? Y como que cada muñeco representaba su espíritu de ellos, salían danzando o algo así, ¿no? Es lo que se sabe un poco entre los titiriteros, es como de esto común, ese inicio de los títeres en el Perú, ¿no? Ya, Raulito, sí, si bien es cierto, se dice que los anaracos que vienen del siglo XV, ¿no? Más o menos. Claro. Pero también hay una parte de la historia donde dice que no se sabe si realmente estos anaracos existieron, o sea, no como Claro, titiriteros, sí, es ni un siquiera mito. como grupo, como grupo humano, no se sabe si existieron en realidad. Después de Sí, digo, es como un mito, es simplemente como un mito que alguien, alguien le han contado a un titiritero y lo ha pasado así de generación. Ese fue, se supone que ese mito lo consiguió el titiritero cusqueño, ¿cómo se llama este? Velasco, creo que Velasco, no me acuerdo bien, un titiritero cusqueño que él habla de los anaracos, ¿no? Allá en Cusco, ¿no? De ahí se toma ese mito y todo el mundo trata de expandirlo como puede, es lo más decir, es lo más antiguo de los títeres, pero claro, pero no sabemos si es verdad o no, eso es cierto, no hay una realidad que diga, mira que hay un títere de la Naraco para que veas que es verdad, no hay, no, simplemente es por ese titiritero cusqueño que habla sobre los nanaracos y lo tomamos los titiriteros de acá, los nacionales, sobre una pequeña historia sobre los títeres, ¿no? Y en los y chispazos que ha habido titiriteros, sí, también ha habido en la época de la colonia. justo a eso iba porque, claro, después de ellos ya eso, ¿no? Ya entramos a la época de la colonia donde sí hay de repente indicios de que sí ha existido el títere por acá. Claro, porque vienen de Mira, España, ¿no? Las justo, compañías llegando a España, ¿no? justo hace unos días yo le hablaba a mis alumnos porque había indicios de que el primer títere que llega a América se decía de que era por un español que llega a la ciudad de Cali en Colombia. Y yo le decía, pero hay indicios acá en el Perú que de los años 1600 aproximadamente se hacía títeres acá en Perú, ¿no? Ahí en Colombia, este referente que se tiene en Colombia habla de 1790 y algo. Entonces, Claro. decía, no, pero acá en el Perú ha sido primero.
¿Qué tanto es Pero cierto o no? no hay una prueba, ¿no? No hay una prueba que diga eso, ¿no? Como te digo, es un mito. Sería bonito, pero es un Sería mito, ¿no? No bonito, sabemos si en ¿no? realidad pasa. Nada que testifique el muñeco o que haya existido, no, no. Pero es como un mito que es algo que todo el titiritero lo ha escuchado y todos lo repiten, ¿no? Como los... Yo quiero tomarlo como cierto, porque yo soy bien picona, pues, te cuento. Sí, Yo quiero pues, que sí, sea sí. de acá en el Perú. Y después, pues, hablando de historia del Perú, ya, se remonta a la época ya de, ¿cómo se llama? De los virreyes, ¿no? Que en el Perú, la época de la colonia, llegan los españoles, después, más adelante, en la época ya de la República, ¿no? Comienzan los titiriteros, como se escucha como yo Maldivieso, que es un titiritero de hilos, ¿no? Que también simplemente un momento era el boom de los títeres y un momento se lo tragó la tierra, simplemente desapareció, ¿no? Igual se le conoce de él por mitos y leyendas que han contado sobre él, pero no hay un rasgo de dónde nació, ni cómo era, ni si tuvo hijos, y dónde están los títeres, ¿no? Simplemente también son mitos que uno ha tomado y ahora los titiriteros lo conocen y tratan de tomar eso como historia, ¿no? Pero qué tan cierto será. Eso, Valdivieso, el ño Valdivieso, ¿era real o no? Porque ahora tú me dices que Bueno, era un mito, pero claro, también, es un mito porque no hay vestigio, no hay una foto, no hay una fecha de nacimiento, ¿no? A Yo Valdivieso se le saca en estos años porque hay unos textos, si no me equivoco, de José Gálvez, que hablan sobre los títeres de Valdivieso en la época, ¿no? O sea, existió, pero no hay más que diga cómo era su cara, dónde nació, cuántos años tenía, hasta cuántos años se dedicó, no, no hay más. O una sea, leyenda, cosas una leyenda. claro, son leyendas y mitos, como te digo. Igual de Ño hay muchos mitos, ¿no? Hay el mito de que Ño era tan famoso que se iba a los barrios más ricos de Lima, ¿no? Y como el títere era popular y hablaba palabrotas y hacía temas muy grotescos para la época, le dijeron, usted va a hacer la función acá, pero no puede decir ni cosas groteras, ni ser grosero, ni hacer cosas así. No, señor, no se preocupe, va a ser un espectáculo muy bonito, dice. Y comienza la función, y él tenía un escribano que salía con sus hojas, estiraba y abría el pergamino, ¿no? Y sale el escribano primero, abre el pergamino y dice, por pedido de la dueña de casa, no podemos decir estas palabrotas que no debe decirla en la obra, pero había dicho ya el muñeco antes, ¿no? Y ese es como un mito, simplemente es un mito, una leyenda, que escucha muy simpática, pero no hay nada que diga que él existió y nació acá en Breña, no, no, no. No hay Realmente no, nada. no hay. Es, como digo, mitos y leyendas. Mitos y leyendas, Raulito, ¿no? acá en el Perú, ya después cuando pasa el tiempo, aparecen, como tú dices, chispazos de titiriteros, pero hay una familia taica o taica en Sí, Cajamarca, los puede ser. taika. Los taika. Sí, los taika. Ese es el único referente como familia titiritero que puede haber. Aunque no, muy pocos también lo conocen, ¿no? Clásico del títere. Primero comenzó el abuelo, después el papá y ahora el hijo es el que hace títere, ¿no? Tiene Y hasta un museo de tiene un títeres museo en ahí en Cajamarca, ¿no? Cajamarca. Sí, Rafael Taika, sí, yo lo conozco a Rafael. Sí, pero no he ido al museo. Cuando estuve en Cajamarca no pude ir, pero yo sí sé por la historia porque él cuando hace sus marionetas también saca los muñequitos de su abuelo, que hacían marionetas, ¿no? Ya. Pero pucha, si en Lima es difícil hacer títeres, imagínate en provincias. Para los amigos que hacen en títeres en provincias es, wow, yo me saco el sombrero por ellos porque lo que hacen es increíble, porque Un sé que en Lima lujo, es ¿ah? difícil,